Como ustedes acaban de observar, el ministro de la Presidencia ha informado sobre las investigaciones que se están llevando adelante. Va a presentar una denuncia en contra del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a propósito de la utilización de recursos que llegaron al país en calidad de donación, recursos venezolanos, 16 millones de dólares, para el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, y que según las denuncias del gobierno, estos dineros habrían sido utilizados para comprar medios de comunicación. La donación que llega a Bolivia transferida a cuentas privadas y de cuentas privadas el pago posterior para la compra de medios de comunicación. Es eso lo que ha denunciado el ministro de la Presidencia. Estamos con el viceministro Israel Alanoca, a quien le agradezco muchísimo, de verdad, por estos minutos que nos está dispensando para que nos pueda otorgar más detalles a propósito de estos 16 millones. Llegan desde Venezuela, pasan al Ministerio de la Presidencia en ese momento. Estos dineros eran administrados por la UPRE, por la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia, e inmediatamente pasan a cuentas de un privado. Usted tiene más detalles, viceministro, bienvenido. ¿Cómo está, querido Jorge? Un gusto saludarlo y bueno, también saludar a la audiencia que nos está viendo. Bueno, como usted bien lo dice, querido Jorge, el día de hoy el ministro de la Presidencia ha denunciado un hecho, ¿no?, que nosotros ya lo hemos conocido hace 2 semanas atrás. Le cuento un poco. La Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, nos remitió una documentación, un informe de inteligencia financiera respecto específicamente al señor Marcelo Hurtado. Le remite esta documentación a la directora general de la UPRE, ¿no?, que es dependiente del Ministerio de la Presidencia, y le hace conocer, porque el documento es ampuloso, ¿no? Es una información y una investigación que hace a todo el tema bancario que tenía las cuentas el señor Marcelo Hurtado, pero específicamente tenemos un tema, ¿no?, donde el punto 6 menciona adquisición del paquete ATV, y lo que menciona este informe nos dice que se ha quedado establecido, porque miren, este informe viene igual con pruebas, ¿no?, que son los cheques, los depósitos con cheque, notas de crédito, etcétera, en el cual se puede ver fehacientemente, Jorge, ¿no?, que una vez que el gobierno venezolano, mediante donación, enviaba al gobierno boliviano, ¿no?, este dinero para ser utilizado por la UPRE, ¿no?, que se había creado mediante decreto supremo 299091, ¿no?, se crea esta unidad de proyectos especiales para beneficio del pueblo boliviano. Es que del gobierno de Venezuela va a la UPRE, pero ahí va el desvío a cuentas personales, exactamente a 2 empresas que tenía el señor Marcelo Hurtado. Estas 2 empresas son Flava Trading y Estrategias Energéticas, y va una suma de más de 16 millones de dólares, ¿no? Y eso realmente es, pues, un daño tremendamente económico al Estado, al pueblo boliviano, ¿no? Y es por esa razón que la Unidad de Investigaciones Financieras decide, ¿no?, instaurar un proceso penal. En este momento ya está en el Ministerio Público este proceso penal, pero hace conocer a la UPRE este tema para que la UPRE pueda coadyuvar en la investigación, porque es el directo afectado, ¿no?, porque se trata de esta institución, y ya la UPRE la semana pasada se ha apersonado ante el Ministerio Público con el apersonamiento como tercero interesado, ¿no? Entiendo, viceministro, que existen los papeles que vamos a poder ver, estos papeles, estos comprobantes, que además están respaldados por una investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras. Me quedan algunas dudas que se las pido me las pueda ir absolviendo. Este dinero de la donación venezolana, estos 16 millones, ingresan en calidad de donación a Bolivia y después son transferidos estos dineros a cuentas de un privado. Este privado manda ese dinero, de acuerdo a lo que denunció el ministro Núñez, a cuentas en España y en Estados Unidos, a empresas Flava Trading SRL y Estrategias Energéticas SRL. ¿Existen los papeles? ¿Por qué se infiere que esto sirvió para la compra de medios de comunicación? ¿Existen los comprobantes que hablan de la compra de medios de comunicación, viceministro?
Así es, mi querido Jorge, tenemos la documentación, ¿no? Y en esa documentación hay una descripción de la operación financiera, es decir, cómo han sido distribuidos estos dineros, ¿no? Y en el cuadro que el ministro de la Presidencia mostró, que es un cuadro que lo hicieron oficialmente la Unidad de Investigación Financiera, menciona que el gobierno venezolano, a través de su embajada, remite este dinero al programa Evo Cumple. Es más, los documentos en donde nosotros hemos basado esta denuncia están con ese logo de Evo Cumple, ¿no? Y a su vez, este dinero, ¿no?, en vez de ir al beneficio de proyectos para los bolivianos, va a estas dos empresas, Flava Trading y Estrategia Energéticas. Pero a su vez, este dinero va 4 millones alrededor a España y unos 10 millones va a Estados Unidos, ¿no es cierto? El beneficiario en Estados Unidos es Jordan Silva Turguesa, que es un socio de Carlos Gil, ¿no?, el venezolano. Y en el otro es el beneficiario Prisa David International, ¿no?, en España. Entonces, este dinero se va ahí. Y en la documentación que se nos remite menciona, ¿no?, y se lo leo textualmente porque lo tengo en este momento abierto, dice: se advierte que tanto Flava Trading, dice, y Estrategia Energética SRL, empresas vinculadas directamente a Marcelo Hurtado, serían los intermediarios en Bolivia para la compra, dice, del paquete accionario de ATV, utilizando las mismas para el envío de fondos, dice, al exterior, ¿no? Entonces, y hay algo interesante, dice: sin embargo, llama la atención, dice, que los fondos se hayan originado de los recursos, dice, provenientes de Venezuela vinculados, ¿no?, a este programa, ¿no? La información se ha obtenido de la UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, ¿no?, encargada de controlar y fiscalizar los proyectos. Es decir, en vez que entre y se inscriba, es lo que nos han comentado ya los técnicos, en el presupuesto de la UPRE, de aquí no se hace eso, y por esa razón que el ministro de la Presidencia se va a querellar con el ex ministro Quintana, porque él incumplió sus deberes juntamente al ex director de la UPRE. Ahora, a ver, hay varias cosas, por supuesto, es un enredo jurídico, financiero, económico, pero en lo jurídico, si este dinero llega de Venezuela en calidad de donación para un programa del gobierno de Bolivia, ese dinero que llega en calidad de donación debería ingresar a cuentas estatales, debería ingresar a cuentas del gobierno. O sea, ese dinero de donación es de libre disposición como para que vaya a beneficiar a la cuenta de un tercero, o debe ser inscrito ese dinero en cuentas fiscales, en cuentas del Estado. Usted ya lo ha dicho, esa segunda opción, estimado Jorge. Este dinero tenía que ser inscrito en las cuentas del Estado boliviano, ¿no? Tenemos ahí la documentación, ¿no?, que si bien se ha utilizado, ¿no?, con el nombre de la UPRE, con el nombre de este programa, ¿no?, de ahí se ha redireccionado a cuentas privadas, ¿no? Por lo tanto, no se ha cumplido ese proceso, ¿no?, pero obviamente se infiere que este dinero ya es del Estado boliviano, porque así hay la documentación que la embajada le da al gobierno boliviano. Sin embargo, al momento de llegar a la UPRE, lo que la UPRE tenía que hacer es inscribir en el presupuesto, lo cual no lo hace, ¿no? Deliberadamente no lo hacen y se direccionan el dinero para que vayan a la empresa de este señor Marcelo Hurtado, ¿no? Por lo tanto, ahí ya se comete otros delitos ya de carácter ya ejecutivo, es decir, Quintana y el exdirector de la UPRE. Ahora, viceministro, permítame que pueda ir un poquito más allá. Cuando llega este dinero en calidad de donación, y ojo que no estamos hablando de fajos de dinero que llegan, ¿no?, porque las transacciones son electrónicas y todo aquello. Pero cuando este dinero llega en calidad de donación, ¿a qué cuenta ingresa? ¿A qué cuentas ingresan estos dineros? Ingresan a las cuentas del Ministerio de la Presidencia y de allá se hacen las transferencias a un tercero privado. Mire, esa es interesante la pregunta que hace, querido Jorge. Este dinero que viene desde Venezuela, ¿no?, pasa por la UPRE y de ahí se redirecciona y se va a cuentas directamente de estas dos empresas que el socio mayoritario es Hurtado, ¿no? Esa es la documentación que nosotros tenemos, ¿no? Y es muy técnica en ese sentido. Al menos son 10 envíos que han habido, y sumados esos ya te dan más de 16 millones de dólares, ¿no? Tenemos ahí los depósitos, los cheques, de algunos del Banco Unión inclusive, ¿no? Tenemos cheques de gerencias, notas de crédito, y todas estas notas suman, ¿no?, a la suma de 16 millones de dólares.
Bueno, a ver, al haber ingresado este dinero, usted me dice las cuentas de la UPRE, de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia en su momento. Me va a dar el dato de los años, por favor. Entiendo que es entre el 2007 y 2008, pero me va a confirmar, viceministro, por favor. Al haber ingresado ya a cuentas del Ministerio de la Presidencia de una de sus unidades ejecutoras, como es el UPRE, ahí se configura otro tipo de situación, porque ya están entrando a cuentas del Estado. Así es, y se ha recibido, dice, este dinero entre el 2008, septiembre del 2008 y enero del 2009. Esta es la fecha. El 2007 se crea la UPRE, pero este dinero, ¿no?, que se ha recibido y se ha llevado a las cuentas del señor Hurtado es entre septiembre del 2008 y enero del 2009. Eso es lo que refiere este documento de la Unidad de Investigaciones Financieras. Muy bien. A ver, a partir de esta investigación, que está avalada por la Unidad de Investigación Financiera y por la UPRE, por los documentos que ustedes han presentado ahora al mediodía. Algunos de ellos hemos tenido la oportunidad de verlos también mientras usted nos hacía algunos comentarios. Una vez que se está iniciando una investigación, una denuncia contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y contra Rolando Sánchez Serrano, que entiendo era director de la UPRE en ese momento, Así es. ¿qué va a pasar? ¿Qué acciones legales se van a tomar? Si esta era una donación al gobierno boliviano, a un proyecto del gobierno boliviano, y con esa donación que ingresa al Ministerio de la Presidencia, se deriva a un tercero y este tercero hace algunas compras, ¿cuál es la figura legal? ¿En qué queda el Estado en estos momentos? Bueno, como ya le indicaba, este dinero que es del Estado boliviano, que era para los beneficiarios eran obviamente los bolivianos, ¿no? Pero eso se fue a una cuenta privada. En este momento estamos ahora pues en un análisis jurídico. Si bien nosotros ya hemos hecho el tema penal, ¿no? Ya está abierto un proceso penal. El tema es ahora de la recuperación de este tema, de estos bienes, ¿no es cierto? Estamos hablando de ATV y también hay documentación, ¿no?, que ya se menciona, pero no a detalle, solamente de ATV. Estamos hablando ya de los otros medios de comunicación, que es La Razón y Extra, ¿no?, que igual hay documentación de esta, pero específicamente en este punto se habla de ATV. Lo que nosotros ahora estamos haciendo, estimado Jorge, es un análisis jurídico, ¿no? Porque esto tenemos que también tomarlo con mucha cautela. Nuestros abogados están trabajando en ese tema y a la otra semana ya va a haber resultados de este trabajo que estamos realizando. Viceministro, cuando usted me menciona que se están analizando los caminos, las vías para la recuperación de este dinero, estamos hablando de la recuperación de las acciones, que esas acciones, en entendido de los expertos que están trabajando en el Ministerio de Gobierno, de su equipo legal, estas acciones tendrían que ser recuperadas para el Estado boliviano. ¿Cómo es la figura? Así es, estimado Jorge, serían pues ya bienes del Estado, porque se han comprado con dinero del Estado boliviano, ¿no? Así es de sencillo, pero sin embargo lo que estamos viendo es la figura legal y eso se está analizando, ¿no? Hoy hemos tenido una reunión en la mañana con técnicos y en la tarde se han quedado a trabajar también los técnicos de diferentes carteras de Estado, ¿no? Hemos llamado también especialistas justamente para que podamos ya ver la mejor manera, ¿no?, de poder recuperar estos bienes que son del Estado, porque han sido comprados con dinero del Estado, ¿no? Y obviamente todas estas transferencias que se han hecho son ilegales, han actuado al margen de la ley, ¿no? Y son delitos, obviamente. Por eso la UIF ya ha seguido un proceso penal en contra del señor Marcelo Hurtado. Muy bien, viceministro, le agradezco mucho. De verdad, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dispensado. Es un tema, vuelvo a reiterar, es un tema muy complejo jurídicamente, muy complejo económico y financieramente también, por supuesto. Se están haciendo las evaluaciones, como nos mencionan, desde el gobierno, y en los próximos días habrán ya algunas definiciones que se vayan a tomar. Le agradezco muchísimo y estaremos atentos. Listo, Jorge, gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Y por supuesto nosotros seguimos en Noches Sin Tregua.